Ovejas luna. ¿No creen ustedes que es un profeta? Claro que sí. Son profetas. Pero el único problema es este. Repítalo. Cuídense de los falsos profetas. Sí son profetas porque predican la palabra de Dios. El único problema es que son. Y porque son falsos, debemos seguirlos o no seguirlos. No, dice cuídense, no lo sigan. Sé que después de mi partida... Aquí, ¿por qué lo manda a cuidar? ¿Por qué dice que hay supervisores en la iglesia que tienen que cuidar la iglesia de Cristo, la que Él se crió con su sangre, que es valiosa? Porque sé que después de mi partida, paren la oreja, se introducirán entre ustedes lobos voraces. ¡Ay! Se va a introducir entre ustedes. Pregunto, ¿y esos lobos son también la iglesia? Pero el pastor Donald Luis decía que todos somos la iglesia. Entonces los pastores también son la iglesia. Los lobos también son la iglesia. Entonces podemos meter lobos y ovejas unidos. No, las ovejas son la iglesia de Cristo, pero hay unos lobos voraces que vienen a destruir la iglesia de Cristo. Para eso dejó los vigilantes, para eso dejó los obispos que tienen que estar pendientes, los pastores de la iglesia, porque hay lobos. Repitan. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Ahora, si ese lobo llega al rebaño y le dice: buenas, mucho gusto, yo soy el lobo fulano de tal, ¿qué hace la oveja? Sale corriendo. Pero si ese lobo se hace pasar por oveja, ¿ustedes recuerdan el cuento de la caperucita? De la caperucita roja. Cuando iba el lobo no podía hacerle daño, él se escondía. Y cuando el lobo se vistió de abuela, ahí sí la atrapó. Por eso ustedes verán a los pastores protestantes vestirse de abuela. Yo no soy ningún lobo. Yo hablo de amor. Yo hablo de arrepentimiento. Yo hablo del Evangelio de Jesucristo. Todo es igual. ¿Qué es lo que está haciendo cuando dice todo es igual? Que no hay diferencia entre lobos y ovejas. Que todos podemos dormir junticos. Y en la noche, ¡fuágata! Lo devora. Por eso ustedes escucharán a todos los pastores protestantes decir que eso es lo mismo. Que no hay iglesia, que todos somos la iglesia, que todos somos iguales, que eso no importa. Claro, a los lobos les interesa predicar que todos somos iguales para poder pescar a las ovejas. Pero para eso están los sacerdotes del Dios Altísimo, para eso están los vigilantes que el Señor ha dejado para decirle a las ovejas, a los católicos: ¡pilas! Porque se lo van a tragar esos lobos voraces, lo van a destruir la fe, le van a destruir el camino hacia el reino de los cielos. No le va a permitir confesarse, no le va a permitir comulgar, le va a odiar a la Virgen María, no le va a permitir bautizar a sus hijos, le van a apartar del camino del Señor. Son lobos voraces. Pero ¿cuál es la mentira más grande? Decir que ellos son ovejitas. Que eso es lo mismo. Yo no sé por qué los curas no nos dejan a nosotros meternos con las ovejas. No importa, eso es lo mismo. Eso se llama ser ecuménico. No, ecuménico no es que el lobo y la oveja estén juntos. Porque si usted tiene un rebaño de ovejas y lo mete con un rebaño de lobos, usted no es ecuménico, usted es tonto. Se la va a tragar. Pero el mensaje de ellos es distinto. El mensaje de ellos es: todos somos la iglesia. Miren al pastor ese, Donald.
No, eso es lo mismo, la iglesia somos todos, Cristo no fundó una iglesia, la iglesia no salva a nadie, la iglesia no, yo vengo a predicarles el evangelio de Jesucristo, el amor al Señor, sí, está bien, pero si Cristo dejó la iglesia, si Cristo dejó verdaderos apóstoles, sí, claro que sí, y dejó pastores. Cuando yo le decía, demuéstreme que usted es de los pastores que Cristo dejó dentro de la iglesia, vean el video, demuestre que Cristo lo dejó a usted como pastor, demuéstrelo, para ver, usted viene, no, es que el papá es pastor de la familia, vaya a engañar a otro. ¿Qué está quitando? Está quitando los pastores, ¿para qué? Para que las ovejas se vean desprotegidas y poder devorarlas. Repítalo de nuevo. Sé que después de mi partida se introducirán entre ustedes lobos voraces que no perdonarán al rebaño. Esos lobos voraces no perdonarán al rebaño. Díganme, ¿será que los protestantes le están haciendo daño a los católicos o no? ¿Será que se han llevado bastante gente ya para sus iglesias o no? No han perdonado el rebaño. Se han llevado catequistas, carismáticos, jovencitas del camino, grupos juveniles, seminaristas. Se han llevado mucha gente para allá. No perdonarán al rebaño. Ellos no pierden oportunidad. No perdonarán el rebaño significa que ellos llegan muy mansitos, pero ellos saben a qué van. A usted se le murió un familiar y le van a llegar a darle el pésame y ánimo. Mire, yo no vengo a predicarle de religión, la religión no salva a nadie. Yo vengo a hablarle, a darle ánimo, entusiasmo, cree en el Señor. Sí, pero no lo va a perdonar. Le está dando sal en la mano, lo está amansando. Cuando usted menos se dé cuenta, se quita la máscara y ¡guau!, lo devora. ¿Y a dónde va a parar? En una secta. O usted tiene un problema económico. Ellos, no, sin ningún problema, yo vengo a ayudarte, sin ningún compromiso. Y después, mire, tanto que yo te ayudé, o se viene conmigo, usted es un mal agradecido. Si usted no se viene conmigo, usted ni siquiera agradece el bien que yo le hice. Y pácate, se lo lleva. Como dice la Biblia, no perdonarán al rebaño. Y a ver, ¿de dónde van a salir esos lobos? Dale. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. A ver. ¿Los lobos de dónde van a salir? ¿De dónde salieron las sectas? Los protestantes mismos, por su propia boca se delatan. Cuando yo era católico, vivía en la oscuridad. No, es que la Biblia dice que los lobos salían de entre nosotros mismos, salieron los lobos. De entre nosotros mismos saldrán lobos. ¿Por qué son lobos? Repítalo de nuevo. A ver quién me ayuda a detectar por qué son lobos. ¿Por qué dejaron de ser ovejas y pasaron a ser lobos? A ver, otra vez. Estamos mal con el sonido. De entre ustedes mismos surgirán hombres que enseñarán doctrinas falsas. ¿Por qué son lobos? A ver. Porque enseñan doctrinas falsas. ¿Se acuerda para qué dejó Cristo la iglesia? Enseñen lo que yo les he enseñado, mandado a ustedes. Cuando una persona se sale de eso y comienza a enseñar doctrinas falsas, pasa a ser un lobo. Se salió de entre nosotros y comenzó a enseñar no lo que Cristo ha mandado, sino doctrinas falsas, lo que a él le viene en gana. Entonces lo llama lobos voraces, destructores. ¿Por qué va a destruir? ¿Cómo va a destruir? ¿Con las muelas? No.
va a destruir con la doctrina falsa, va a destruir la doctrina verdadera, con la doctrina de un falso profeta, de un falso pastor, de un falso apóstol, de un falso evangelista, va a destruir la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Nuestro Señor Jesucristo dijo, por ejemplo, a quienes ustedes le perdonen los pecados, le quedarán perdonados, y a quienes no se lo perdonen, le quedarán sin perdonar, de Juan 20, 21 al 23. Pero estos llegan, estos lobos, con falsa doctrina y dice, no hay que confesarse con un hombre pecador igual que yo. Los curas no tienen poder para perdonar pecados. Doctrinas falsas vienen a destruir la doctrina verdadera. Eso es un lobo. Va a destruir la oveja de Jesucristo, porque la oveja de Jesucristo se aferra a la doctrina de nuestro Señor Jesucristo. Y todo aquel que venga a destruir esa doctrina de Jesucristo con doctrinas falsas, pasa a ser un lobo. Entonces, todas aquellas sectas, aquellas doctrinas distintas a la doctrina de la iglesia que Cristo dejó, la iglesia católica, son lobos voraces, destructores. Y escuche cómo termina San Pablo diciéndole allí. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Intentarán arrastrar a los discípulos, no tras la doctrina de Cristo, sino tras la doctrina de ellos mismos, tras de sí. Arrastrarán otra vez. E intentarán arrastrar a los discípulos tras sí. Tras sí, tras de sí, subrayen, tras de sí. Significa, no van a enseñar la doctrina de Cristo, sino lo que a ellos les da la gana. Tras de sí, lo que ellos piensan, lo que ellos dicen, lo que ellos enseñan. Tras de sí, así son los falsos pastores, lobos voraces que enseñan doctrinas falsas para arrastrar a la gente tras lo que ellos enseñan, no lo que dice la Biblia. Y así devoran y destruyen a las ovejas que estaban firmes en la fe, que estaban tranquilas, alimentándose, comiendo buenos pastos dentro de la iglesia de Jesucristo, sin ningún problema, hasta que llegó un sectario y le metió dudas en la cabeza. Hasta que llegó un sectario a decirle tonterías, bobadas de lo que inventan. Y escuche lo que dice la Biblia, ¿cómo sigue? Estén pues atentos. Estén pues atentos. Oye, si la Biblia dice que estemos atentos, es porque no todos son la iglesia de Jesucristo. Es porque hay muchos de entre nosotros mismos, que se han salido a enseñar doctrinas falsas, y hay que estar atentos, porque ellos ya no son ovejas, ellos ya no son del rebaño, ellos ya no son la iglesia de Jesucristo. Ellos ya son lobos, destructores de la fe. Pero qué fácil es decir, no, eso es lo mismo. ¿Sabe cómo lo dice Jesucristo en Mateo capítulo 7, versículo 15? Mateo capítulo 7, versículo 15, Jesucristo lo viene a decir de una manera muy clara, muy sencilla, para que nadie se deje confundir, para que nadie se deje engañar. Mateo 7, 15. Cuídense de los falsos profetas. Cuídense de los falsos profetas. A ver, no dice que todos los profetas son iguales. No dice que todos los profetas son verdaderos. No dice que todo el que venga predicando está enseñando la verdad. No dice que todos somos la iglesia. Los falsos pastores y los verdaderos pastores, los falsos profetas y los verdaderos profetas, eso es lo mismo. No. Si fuera lo mismo, no diría, cuídense de los falsos profetas. No diría eso. Noten la diferencia. Jesucristo dice, cuídense, por favor, cuídense de los falsos profetas. Entonces significa que no todos somos la iglesia de Jesucristo. Que no todo el que predica la palabra de Dios, repítalo de nuevo,
Cuídense de los falsos profetas. ¿Qué es un profeta? El que predica la palabra de Dios. ¿Ustedes no creen que Donald qué? Donald Luis, se llama Luis igual que yo. ¿No creen que es un profeta? Sí es un profeta. Claro que sí es un profeta. ¿Cómo sabemos que es profeta? Porque predica la palabra de Dios. ¿Usted no cree que, por ejemplo, Eduardo Gutiérrez, que muchos siguen por internet, porque hubo un debate conmigo, ¿ustedes no creen que es un profeta? Claro que sí es un profeta. ¿Por qué? Porque predica la palabra de Dios. Carl Luna, ¿no creen ustedes que es un profeta? Claro que sí. Son profetas. Pero el único problema es este. Repítalo. Cuídense de los falsos profetas. Sí son profetas porque predican la palabra de Dios. El único problema es que son. Y porque son falsos, debemos seguirlos o no seguirlos. No, dice cuídense, no lo sigan. Cuídense, no lo sigan. Entonces, ¿qué dicen ellos? No se cuiden. Nosotros somos buenos porque traemos la Biblia, porque venimos en el nombre del Señor Jesús, porque le hablamos en el amor. Nosotros somos buenos. No se cuiden. No se cuiden. Jesucristo dice, cuídense. Los curas que estamos conscientes de esa realidad le decimos a ustedes, cuídense. Hay otros curas que dicen, no se cuiden, eso es lo mismo. Vayan al culto donde usted quiera. Eso, al fin y al cabo, todo eso es lo mismo. No le hagan caso a esos curas. Porque Jesucristo dijo, cuídense. Dijo Jesucristo, cuídense de los falsos profetas. Sí hay falsos profetas. Por un lado están los profetas verdaderos y por otro lado están los profetas falsos. A ver, allí me decía que él distinguía nomás una iglesia verdadera y una iglesia falsa. Pues bueno, la iglesia verdadera es donde están los verdaderos pastores, los verdaderos profetas del Señor, donde se enseña la verdadera doctrina del Señor. ¿Y cuáles son las iglesias falsas? Los que enseñan otra doctrina que no es la del Señor. Los que son profetas, pero falsos, porque no predican lo que Cristo me mandó, sino lo que a ellos les viene en gana. Y cuídense de ellos. Usted se imagina a un pastor protestante que llegue a su casa y le diga, mucho gusto, yo soy un falso profeta y vengo a predicarle una doctrina diabólica. ¿Usted lo escucharía? No, usted sale corriendo. Pero para que la gente lo acepte, ¿qué dice? Mucho gusto, yo soy un profeta, apóstol, evangelista, pastor. Y entonces usted dice, bienvenido. Y Jesús dice, cuídense, porque hay falsos profetas. ¿Y cómo van a ir? A ver qué dice Cristo. Paren la oreja. ¿Cómo van a ir a ustedes los falsos profetas? Se presentan ante ustedes como piel de ovejas. Con piel de oveja, todo es lo mismo. Todo es igual. Cristo no dejó iglesia, Cristo no dejó religión. La religión no salva a nadie, eso no es importante, eso es mentira. Que Cristo dejó pastores verdaderos y pastores falsos. No, tú eres pastor en su casa, tú eres pastor de su familia, tú eres pastor en su trabajo, tú eres pastor de todo lo que sea. Aquí Cristo no dejó ningún pastor, todos somos iguales. Sí, el lobo, dice Jesús, va a llegar a usted con piel de oveja, mansito, no muestra los colmillos, no va a hacer daño. Yo lo que quiero es orientarte, yo lo que quiero es ayudarte, aconsejarte. Yo no te voy a hablar de religión, sigue en tu religión. Miren tan bonito que hablaba Donald Luis. Católicos, sigan en la iglesia católica, eso es lo mismo, eso no hay ningún problema. Con tal y crean en Cristo y reciban a Cristo y ya. ¡Ay, qué mansitico! Porque había un pastor verdadero que lo podía hacer quedar mal delante de la gente. Porque le podía quitar la máscara. Entonces tenía que hacerse pasar por ovejita. Pero yo quisiera escucharlo predicar cuando yo no esté presente.
Y cuando esté conquistando a la gente, ¿qué predica? ¿Qué enseña? Solamente con enseñar que Cristo no dejó ninguna iglesia, ya está enseñando doctrina falsa. Porque yo estoy mostrando que Cristo sí dejó una iglesia. A ver, otra vez repítalo. Se presentan ante ustedes. Otra vez. Desde el 15. Cuídense de los falsos profetas. Se presentan ante ustedes con piel de ovejas, pero por dentro son lobos feroces. Pero por dentro son lobos feroces. Los católicos no han podido descubrir todavía que esos fulanos pastores, evangelistas, apóstoles son lobos por dentro. Todavía no lo han descubierto. ¿Cuándo lo van a descubrir? Y esos lobos vienen a destruirlos y a llevárselos a su secta. Y caen porque se vistieron de oveja y se metieron igualito, que todo es lo mismo, aquí no hay diferencia. Los pescaron y se los llevaron. ¿Cuántos católicos? Díganme, a lo mejor en su familia no hay un católico que ya se fue. ¿En su casa? A lo mejor la mamá, a lo mejor el hermano, a lo mejor el tío, a lo mejor un primo. En su comunidad, de su grupo de apostolado, ¿no se han llevado las ovejas? Claro que sí se las han llevado. Pero la gente no lo sabe. Miren la máscara que tienen los protestantes. Dice, el Papa es la bestia, es el anticristo. ¿Para qué? Para que le tengan odio al Papa. Pero ¿qué dice la Biblia del anticristo? Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Dice, hermano, dice la Biblia que el anticristo no es el Papa. Y ustedes escuchan a los protestantes repetir como loros, el anticristo es el Papa, el anticristo es el Papa, el anticristo es el Papa, que ya católicos se preguntan, ¿será verdad o será mentira? Pero nunca han leído en la Biblia quién es el anticristo. Y verá entonces si el anticristo pertenece a la iglesia católica o no. Vamos a ver quién es el anticristo, si es importante estar en la iglesia de Cristo o no. ¿Qué pasa si me salgo de la iglesia de Cristo? Primera de Juan capítulo 2 versículo 18. Ustedes verán entonces que es mentira, que es un engaño decir que no importa que usted sea de una secta, pero usted es la iglesia de Cristo. Los testigos de Jehová son la iglesia de Cristo, los pentecostales la iglesia de Cristo, los evangélicos la iglesia de Cristo. Eso es lo mismo. No es lo mismo. No es lo mismo. Y si Donald, Luis, me estás escuchando, tú dijiste que era lo mismo. Donald, por favor, lee Segunda de Juan. ¿Cómo es? Primera de Juan, perdón, 2:18. Primera de Juan 2:18. Verá que no es lo mismo, Donald. Verá que te engañaron. Y yo sé que tienes buen corazón. Analícelo. Primera de Juan 2:18. Hijitos, estamos en la última hora. Póngale más volumen al micrófono o a la voz, no sé. Que es que yo me estoy reventando y ella viene suavecitico y no escucho ni yo. Voy a leerlo. Hijitos, estamos en la última hora. ¿Ustedes están escuchando atrás? ¿No ¿Se escucha bien atrás? ¿Bien? ¿Escuchan a ella? Bueno, dale pues. Dale otra vez, dale. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. ¿Lo han oído o no lo han oído? ¿Han escuchado que vendrá un anticristo? ¿Sí o no? Sí. ¿Qué han oído ustedes? ¿Qué dicen los protestantes? ¿Quién es el anticristo? El Papa. Ese es el anticristo. ¿Qué dice la Biblia? Vamos a quitarle la máscara a los protestantes. Quitémosle la máscara para que se den cuenta por qué dicen que el Papa es el anticristo. Descúbrenlo. Protestante, usted tiene su Biblia, en la Biblia suya de usted. Así en su casa, que nadie lo esté viendo. Agarre y descubre que el Papa no es el anticristo, que hay otros anticristos. Ponga cuidado, dale. Otra vez, repítalo. Hijitos, estamos en la última hora y han oído que va a venir un anticristo. El Papa, vamos a ver si es el Papa.
pero ya han venido varios anticristos. Primera enseñanza, no es uno, son varios. Vamos a ver quiénes son. Escuche. Por lo cual conocemos que es la última hora. Pongan atención, pongan la lupa. Esa gente salió de entre nosotros. Quédese ahí. ¿Quiénes son los anticristos? Los que se salieron. Los que se salieron de entre nosotros. ¿Usted era católico? Respóndeme con sinceridad. ¿Sí? ¿Se salió? Pasaste a ser anticristo. El anticristo no es el Papa. Son muchos protestantes que eran católicos y se salieron. Esos sí son anticristos. Ahora pregunto, según San Juan, esos anticristos que eran de los nuestros y se salieron, ¿pertenecen a la iglesia de Cristo? No, ya dejaron. Antes pertenecían a la iglesia de Cristo, pero al salirse de la iglesia de Cristo pasaron a ser anticristo. Ve Donald Luis, ve que no todos son la iglesia de Cristo, ve que unos son de la iglesia de Cristo y otros son anticristo. ¿Quiénes son de la iglesia de Cristo? Los que se quedan dentro de la iglesia de Cristo. ¿Quiénes son los anticristos? Los que se salen de la iglesia de Cristo. Donald, no enseñe doctrinas falsas. No es lo mismo, no es lo mismo nunca quedarse en la iglesia de Cristo que salirse de la iglesia de Cristo. Si usted se sale de la iglesia de Cristo, dicen los protestantes, yo me salí de la iglesia católica, la gran prostituta, y pasé a ser cristiano. La Biblia dice que el que se sale de la iglesia de Jesucristo no pasa a ser cristiano, pasa a ser anticristo. Pero si ellos se pronuncian, se presentan como los anticristos, ¿quién los va a recibir? Tienen que ser lobos vestidos de oveja. Soy cristiano. Por eso católicos nunca cometan el error de decir que ellos son los cristianos. Es que mi mamá se metió a cristiana. Sería que se salió de cristiana y se metió a anticristo. Según la Biblia. Si un pastor protestante me demuestra que al salirse de la iglesia de Cristo y meterse en una secta pasa a ser cristiano, me lo comprueba con la Biblia. Eso no existe. Pero sí existe. Que el que se salga de la iglesia de Jesucristo y se meta a otra iglesia es un anticristo. Ahora comprenden por qué dice que el anticristo es el Papa. Para que ustedes, eso se llama una cortina de humo, para que ustedes centren la atención en eso y no se den cuenta que los anticristos son varios y son los protestantes. Se han salido de la iglesia y están enseñando doctrinas falsas, acabando, destruyendo el rebaño de Cristo. Para eso estamos los sacerdotes del Dios Altísimo, para guiar al rebaño, para mostrarles. Repítalo y sigue. Pero han venido varios anticristos, por lo cual conocemos que es la última hora. Esa gente salió de entre nosotros, pero no eran de los nuestros. Si hubieran sido de los nuestros, se habrían quedado con nosotros. No es lo mismo quedarme en la iglesia de Cristo que salirme de la iglesia de Cristo. No es lo mismo. Y si esa gente hubiese sido verdaderos católicos, no se salen de la iglesia. No se salen. Pero cuando se salen es porque no eran verdaderos católicos. Un católico que conozca su fe, un católico que esté firme en su fe, nunca nadie lo va a sacar de la iglesia. Por eso, católico ignorante, seguro, protestante. Pero nunca a un católico bien instruido lo van a engañar. Nunca. Jamás. Agarran a los católicos que no han leído la Biblia, que no han estudiado, y le dice: Cristo no fundó ninguna iglesia. La iglesia no salva a nadie. La iglesia no es importante. Miren que la iglesia sí salva. Y que no todos somos iglesia, ya les mostré. Unos son lobos, otros son anticristos. Porque se salieron. ¿Quiénes son los anticristos? Los que se salieron de la iglesia.
¿Quiénes son los lobos? Los que enseñan doctrinas falsas. No me venga con mentiras diciendo que esos también pertenecen a la iglesia de Cristo. No. Según la Biblia, no. Según la Biblia, no. Miren cómo lo dice segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante. Segunda de Corintios, capítulo 11, versículo 13 en adelante. En realidad son falsos apóstoles. En la realidad, en apariencia, son verdaderos apóstoles. Ante la gente y cuando predican, son verdaderos apóstoles. Sí. Engañadores disfrazados. No, otra vez. En realidad son falsos apóstoles. Deténgase ahí hasta que yo le diga que siga. En realidad son falsos apóstoles. Entonces, los católicos se están dejando engañar de la gente y dicen, no, falsos apóstoles no hay, todo lo mismo. Todo es igual. Escuchar a Donald Luis, escuchar a Eduardo Gutiérrez, escuchar a Carl Lunar, escuchar, eso es lo mismo, eso es lo mismo. No, cuidado, no es lo mismo. Para la gente sí es lo mismo, pero para Dios, no. En realidad, otra vez. En realidad son falsos apóstoles. A los ojos de Dios son falsos apóstoles porque a ellos nadie les dio la autoridad. A Pedro se le dieron las llaves. Aquí está. Lo que ate queda atado, lo que desate queda desatado. Le dio la autoridad. A ellos, ¿quién le dio la autoridad? Nadie. Entonces sí son apóstoles, pero falsos. Sí son apóstoles porque vienen de parte del Señor Jesús. Aleluya, gloria al Señor. El único detalle es que son falsos. Y escuche, siga. Engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Engañadores. ¿Cómo engañan a la gente? Se disfrazan de apóstol de Jesucristo. Le dije a Donald Luis, muéstreme con la Biblia que usted es verdadero apóstol de Jesucristo. Muéstreme con la Biblia que usted viene de Cristo, que su iglesia viene de Cristo. No, ninguno de ellos me puede mostrar que vienen de Cristo. Son unos engañadores disfrazados de apóstol de Cristo. ¿Por qué disfrazados? Porque ellos mismos se autonombran pastores, ellos mismos se autonombran apóstoles, ellos mismos se autonombran evangelistas, se disfrazan ante la gente, hacen creer que predican la verdad, que vienen de parte de Cristo. Son unos falsos apóstoles, engañadores. ¿Qué significa engañadores? Mentirosos. Otra vez. Desde el comienzo. En realidad son falsos apóstoles, engañadores disfrazados de apóstoles de Cristo. Esos que están disfrazados de apóstoles de Cristo no pertenecen verdaderamente a la iglesia de Cristo. Entonces no todos son la iglesia de Cristo. Entonces es mentira que todos somos la iglesia de Cristo. Esos mentirosos no son la iglesia de Cristo. Son unos engañadores. Están disfrazados de apóstoles de Cristo. No son de la iglesia de Cristo. Siga. Y no hay que maravillarse, pues si Satanás se disfraza de ángel de luz. No se sorprendan con lo que le estoy diciendo, porque el mismo diablo se disfraza de ángel de luz. Siga. No es mucho que sus servidores... Esa gente no le sirve a Dios, le sirven al diablo. Sus servidores se disfracen también de servidores del bien. Se disfrazan de servidores del bien. ¿Cómo sabemos que se disfrazan de servidores del bien? Porque ellos dicen, nosotros somos la iglesia verdadera de Cristo porque en nosotros no hay pecado. Nosotros somos santos. Los católicos son unos pecadores. ¿Ve cómo se presentan? Como servidores del bien. En ellos no hay pecado. En ellos todo es bueno. Así engañan a los tontos. Servidores se presentan como servidores del bien. ¿Y cuántos católicos están cayendo en eso? Pero vienen con la mentira. Cristo no fundó ninguna iglesia. El Papa no es el pastor de la iglesia. El Papa es la bestia, es el anticristo. Todos somos la iglesia, o yo soy la iglesia no salva a nadie. Miren que sí, la iglesia sirve para nuestra salvación.
Efesios capítulo 5, versículos del 22 en adelante. Ustedes verán lo que dice la Biblia sobre la iglesia. La iglesia sí es importante para nuestra salvación. Efesios 5, 22 en adelante. Sométanse así la esposa a sus maridos como al Señor. Siga. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia. La iglesia sí existe y es el cuerpo de Cristo. Ya lo decíamos, y con el bautismo nos integramos al cuerpo de Cristo. La iglesia es el cuerpo, Cristo es la cabeza. Entonces yo no puedo decir, Cristo sí, la iglesia no. No, señor. Siga. Cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. ¿Salvador de quién es Cristo? De la iglesia, que es su cuerpo. Ponga cuidado para ver si es necesario estar en la iglesia o no. Otra vez, el 23. El hombre es cabeza de la mujer, como Cristo es cabeza de la iglesia, cuerpo suyo, del cual es asimismo Salvador. Cristo es Salvador de su cuerpo. ¿Y cuál es el cuerpo? La iglesia. El protestante que me diga que la iglesia no sirve para nuestra salvación, entonces le pregunto, ¿cómo es que Cristo es Salvador de su iglesia? Y si Cristo no tiene ninguna iglesia, entonces ¿a quién vino a salvar? Porque aquí dice Pablo que Cristo vino a salvar a su iglesia y ella es su cuerpo. Entonces no me caigan a mentiras. Sí, la iglesia es necesaria para la salvación, porque Cristo viene a salvar a su cuerpo, que es la iglesia.